Comentamos entonces ahorita ya para terminar el último módulo. Ya llegamos al final de este módulo. Nos quedaría pendiente para la próxima semana el taller. Y esta es la forma como deberían evaluarse los riesgos psicosociales. Y este particular de la bebida también es un riesgo, no se cataloga como tal dentro de los riesgos inherentes que se puedan evaluar con métodos, pero por eso quise dejarles esa alternativa, estas preguntas de Alcohólicos Anónimos y esa alternativa de que usted pueda consultar la página de la Organización Panamericana de la Salud para que pueda hacer entonces ese tipo de intervenciones breves. Existen instrumentos que permiten medir las condiciones psicosociales a nivel laboral. Existen muchos y eso se los traigo solamente para que ustedes los tengan en cuenta y sepan cuáles son esos métodos de evaluación de riesgo. Y se abrevian así, son nombres largos en inglés, el JCQ, el ERI, el ISTAS 21, la batería del ministerio, la batería CGR y la BRP. No me interesa que se aprendan esto de esta manera, porque esos nombres son raros, son complejos, son enredados, pero vamos a tocar algunos temas muy puntuales. Por ejemplo, el JCQ y el ERI, que son los dos primeros, seleccionan algunos de los factores de riesgo, son analíticos, sobre la base de supuestos teóricos y resultados empíricos que se derivan del estudio científico del estrés. Piden específicamente estrés y abarcan todas las ocupaciones, todas, pero son muy generales. Específicamente, el JCQ se interesa por aspectos estructurales del ambiente laboral, mientras que el ERI incluye aspectos también estructurales, pero personales. El JCQ tiene más predicciones generales en salud y desarrollo de habilidades, y el ERI en determinantes biopsicosociales de la salud y del bienestar. Si usted no se sienta con esto y lo descarga y lo revisa y todo eso, lo que pasa es que aquí el tiempo, por supuesto, es muy cortico, pero estos son cursos que usted pudiera desarrollar en 6 meses o inclusive más tiempo. Entonces, esto no me interesa que se lo aprendan, que se sepan los nombres, sí, que esos nombres existen y que están allí a su disposición. Existen dentro de este grupo de factores de riesgo psicosociales algunos que hemos visto: las exigencias psicológicas, el trabajo activo, las posibilidades de desarrollo, las relaciones sociales con la empresa, el liderazgo en la empresa, las compensaciones y la doble presencia. Entonces, dentro de ese grupo de factores de riesgo psicosociales que ya los vimos, tenemos particularmente del ISAS 21 una versión media y una versión corta. La versión media incluye exigencias cuantitativas, cognitivas, emocionales, sensoriales, el esconder emociones. También influencia las posibilidades de desarrollo, control del tiempo, sentido de la tarea, la integración del trabajador con la empresa a nivel de trabajo y posibilidades de desarrollo, la previsibilidad, claridad, el conflicto de rol que comentábamos ayer en clase, liderazgo, el refuerzo, apoyo social, las relaciones sociales, el sentimiento, a nivel de compensaciones, la inseguridad o autoestima y la doble presencia, que también la estuvimos viendo. En las empresas, la asistenta social es la profesional que se encarga de contactar al trabajador con los grupos de apoyo. Perfecto, Liliana, gracias por el comentario. Pero, ¿y si ese día no va la asistente social? ¿Y si ese día solamente eres tú la que estás allí disponible y es una emergencia? Entonces es cuestión de que hay temas y hay puntos que no debemos delegar en otros. Y el conocimiento es libre y es la llave de que tienes tú para abrir todas las puertas posibles. Entonces, eh, no está malo y no vas a perder mucho tiempo en revisarlo y también tener tú esa información a tu disponibilidad. ¿Ok? Ya están pasando la lista de asistencia, por favor, firmen. Y en la versión corta, como le decía, de este ISTAS 21, va entonces a hablar sobre exigencias psicológicas, trabajo activo, posibilidades de desarrollo, apoyo social, calidad de liderazgo, inseguridad de estima y doble presencia. Y ambas sirven, tanto la versión corta como la versión larga, ¿ok? Dependiendo de tu número de trabajadores. Existe este cuestionario de riesgos psicosociales
Este es español, también es muy útil. Es un cuestionario de 44 preguntas que pudieras tener y lo pudieras descargar y te pudiera servir de referencia en tu empresa, porque estas 44 preguntas se distribuyen en ítems o en varias dimensiones, 15 específicamente, y se puntúa si el paciente, el trabajador, está completamente de acuerdo con 4 puntos, parcialmente de acuerdo con 3, poco de acuerdo con 2 o en desacuerdo con un punto. Y lo mide en estas dimensiones que están aquí. Y según la puntuación, puedes estandarizar si hay riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Esas dimensiones son carga de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, claridad del rol, la organización del trabajo, exigencias de trabajo, soporte y apoyo, apartamiento si te aíslan o te incluyen inclusión, compensación del trabajo, autonomía del trabajo, condiciones del trabajo, interfase trabajo-familia, cómo te desempeñas a nivel de ambos roles, seguridad, salud percibida y satisfacción con el trabajo. Entonces, dependiendo de la puntuación que ya vimos anteriormente, 4, 3, 2, 1, vas a poder obtener este puntaje. Y según este puntaje, puede decirse entonces el trabajador está en riesgo bajo, medio o alto. Por ejemplo, este es los factores de riesgo psicosociales en el trabajo de la OMS. Y les traigo este para que vean que aquí particularmente son solo 10 variables. Contenido del trabajo, carga y ritmo del trabajo, jornada laboral, control, entornos y equipos que no lo tomaba en cuenta el anterior, estructura y cultura organizacional, el rol dentro de la organización, las relaciones personales dentro del trabajo, el desarrollo de la carrera profesional. Recuerda que habíamos comentado, si tú no tienes posibilidad de crecimiento en la empresa y te sientes estancado, eso se constituye para ti en un factor de riesgo. Y la doble presencia, que también la estuvimos comentando. Entonces, fíjate que son los mismos factores de riesgo psicosociales en todas partes, pero los ítems que se pueden evaluar van a ser diferentes. Y aquí entonces, dependiendo del nivel de riesgo, vas a tener, como te digo, esa puntuación. Una puntuación en verde incluye puntuaciones favorables para la salud y son protectoras. Y hablamos de verde cuando está el nivel de riesgo es bajo, entre 148 y 176 puntos. Cuando estás en amarillo, esto funciona como un semáforo. Cuando estás en amarillo, ¿qué te significa el amarillo en un semáforo? Alerta, ¿sí? O pasas o te frena, pero no te puedes quedar como que en el limbo, como que despacito, porque no. Entonces, aquí hay que actuar. Es el trabajador que si no se gestiona el riesgo de manera adecuada, se va a convertir entonces en un problema, o si por el contrario, puedes intervenir, hacer las intervenciones pertinentes, se va a convertir entonces en factor protector. Y el rojo, ¿qué haces cuando tienes un semáforo en rojo? Hay que detenerse, ¿verdad? Ese trabajador está en riesgo y esos riesgos psicosociales a los cuales está expuesto ese trabajador tienen que ser corregidos y debe haber una intervención para que pueda haber una corrección y ese trabajador no sea más vulnerable. ¿Y qué tienes que hacer? Estimar la posibilidad de aumentar la planta, la dotación o el número de trabajadores en el caso de que sea por sobrecarga de trabajo, rediseñar los procesos o los puestos laborales de acuerdo con las exigencias que tengas en el trabajo o fortalecer capacitaciones y conocimientos adecuados para los trabajadores para que puedan desarrollar sus habilidades, su conocimiento, su trabajo y se sientan a plenitud dentro de la empresa. El riesgo medio, cuando tienes el semáforo en amarillo, debes entonces fomentar la distribución de la carga laboral de manera equitativa y justa, porque quizás tengas algún trabajador que esté experimentando de inicio una sobrecarga de trabajo y puedas actuar precozmente, que puedas actualizar precozmente, periódicamente, perdón, el plan de las actividades, la programación, metas y objetivos para que tengas un objetivo claro, bien diseñado, bien definido. Y por último, evaluar la posibilidad de automatizar algunos procesos y descargar la sobrecarga, descargar el exceso de trabajo que pudiera tener en algún momento dado algún trabajador y con la automatización pudiera repercutirte en eso en mayor beneficio para el trabajador. Al final,
Invertir en ese proceso de automatización pudiera ser inclusive más económico que tengas trabajadores en baja de manera permanente, que tengas trabajadores ausentes, que tengas trabajadores con bajas médicas, con bajas laborales, porque sencillamente la carga física o emocional de trabajo sea muy alta y si qué haces con un trabajador que está de reposo, que está de permiso, que está de baja y tienes que contratar otro, tienes que enseñarlo, pierdes tiempo, muchas veces sale mejor automatizar procesos. Y si el riesgo es bajo y el semáforo está en verde, simplemente hay que fortalecer esos factores protectores para que no se desencadene ningún tipo de riesgo y el trabajador no sea vulnerable y no experimente ningún tipo de malestar consigo mismo y tampoco con su trabajo. Y ya para terminar, tenemos el Observatorio Nacional de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, que existe en Perú, se llama CensoPaz y tiene el método COPSOP, que además es el método que se hizo con metodología peruana para la identificación y evaluación de los riesgos psicosociales en el trabajo. Esta es la página de enlace, ustedes pueden acceder a ella y si ustedes están trabajando en este curso y están Vea. aquí, deben, los micrófonos por favor, deben realizar este curso. Debería, quizás el mes que viene, para marzo, debería salir el siguiente curso. Ustedes pueden inscribirse, es un curso que se hace en línea y te va a permitir de una manera bien práctica, bien cómoda, acceder por vía internet y puedes entrar en la plataforma y todo esto que vimos ahorita simplemente lo tienes aquí con un clic, con una descarga y puedes medir los riesgos en tu lugar de trabajo. Fíjense que tiene varios links allí asociados que les pueden servir. Ahí tienen la dirección de la página web. ¿Qué te permite este CESOPAS? Identificar los riesgos psicosociales en los centros laborales, porque esto puede ser una tarea muy tediosa, de mucho tiempo, y lo vas a poder hacer de manera muy rápida. Es un instrumento internacional que se utiliza para la investigación, evaluación y prevención de los riesgos psicosociales. Tuvo su origen en Dinamarca, luego se hizo una versión para Canadá y luego de allí han salido algunos países hacer sus propias versiones, entre ellos Perú, a través del Instituto Nacional de Salud, que lo adoptó en una versión peruana que se llama así, CensoPaz COPSO, y permite valorar a ¿Cómo se profundidad copia? las diferentes dimensiones sociales para los diferentes niveles de organización. Este CensoPaz viene, como les dije, con una plataforma web que está disponible para todos los dispositivos y va a permitir de manera gratuita diseñar, archivar y procesar de forma automática todos los cuestionarios en un solo lugar y te prestan atención técnica, que es lo más importante. Por supuesto, vas a poder ahorrar tiempo, te brindan un acceso único y la información, lo más importante es que queda allí en la nube y te capacitas entonces en esta metodología para que lo apliques en tu campo laboral de manera ilimitada. Va a permitir que tú observes los resultados de manera muy rápida también y por lo tanto vas a poder hacer intervenciones muy rápidas sobre los riesgos que tú encuentres. Simplifica la elaboración de los informes, además, cosa que te pide la ley y te permite proponer acciones de solución para el centro laboral en el cual tú te estés desempeñando. ¿Qué podemos hacer desde el liderazgo para prevenir entonces este tipo de riesgo? Recuerden que les dije que lo más importante era la comunicación. No podemos abordar ninguno de estos riesgos si no existe una comunicación que sea eficaz, eficiente, que sea efectiva, que esté actualizada, donde el trabajador cuente con la información necesaria para realizar el trabajo. Tenemos que tener una supervisión eficiente que te permita definir trabajos y metas de forma realista, precisa, clara, que haya retroalimentación. Tiene que haber una supervisión que evite el control, donde por el contrario se favorezca la participación del trabajador y se apoye de una manera continua, con reglas,
donde hayan horarios de trabajo que se respeten, donde no es que, bueno, quédate horas extra porque no importa, porque no, el horario del trabajador para evitar este tipo de riesgos debe ser respetado. Y por supuesto que exista un proceso de monitoreo para saber si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con las métricas, perdón, que se habían establecido. ¿Ok? ¿Cómo hacemos prevención desde la planificación de trabajo? A través de una adecuada estructura, de una adecuada organización del espacio físico, tareas y metas, evitar distracciones, por supuesto, los ajustes de ergonomía pertinentes deben tomarse en cuenta. La rutina del trabajador también es importante, mantener la rutina del sueño, de los horarios, alternar descanso laboral, descanso en el hogar, descanso en la vida de este trabajador, porque no puede estar trabajando de manera continua, llega a su casa y sigue trabajando, y se regresa y sigue trabajando. Es complejo. Y por supuesto hay que actuar desde la salud física y mental del trabajador sobre estas expresiones emocionales, personales y colectivas, aceptando las emociones y nada de autocompasión, ¿no? Hay que trabajar, hay que establecerse metas y poder entonces hacerlo, como les digo, con empatía y desde el respeto. Desde el manejo emocional, apoyar desde la información, con información clara y oportuna sobre las decisiones laborales que se tomen, enfatizando aspectos positivos y oportunidades mediante protocolos de emergencia sanitaria y que ese trabajador sienta que tiene un apoyo emocional desde la información y que repercute en la salud física y mental de él a través de espacios de interacción social virtual, formal e informal, como sea, pero que haya una interacción social con monitoreo del personal, centrándose siempre en el trabajador como persona. Y esta prevención te va a permitir que existan, por supuesto, beneficios, y estos son los que deja la OSHA. Para los trabajadores, mayor bienestar, por supuesto, a nivel de satisfacción, de bienestar. Para los directivos, un personal sano, motivado, productivo, porque eso es lo que quiere la dirección de la empresa. Alguien que rinda, personal que rinda. Para las empresas, por supuesto, si hay mejoría del rendimiento, hay menor absentismo, menor presentismo, y eso lleva a que haya menor índice de accidentes, de lesiones, de rotación y, por supuesto, más ganancias, que es lo que la empresa busca, porque nadie quiere una empresa para perder. Y para la sociedad, porque te va a llevar a la deducción de costos y cargas para las personas y para la sociedad en su conjunto. Esto quise dejárselos para que lo tengan a mano, es la evaluación correcta y el resumen de cómo deben evaluarse los riesgos, los factores psicosociales, mediante la identificación de esos factores de riesgo. Si usted los identifica, usted no los puede evaluar. Debe seleccionar la metodología y las técnicas adecuadas y aplicarlo de manera correcta. Esta primera parte es el análisis de los factores de riesgo. Luego, si usted analizó, pues debe entonces hacer un análisis de los resultados, elaborar un informe y luego vas entonces a lo que es la gestión del riesgo a través de la elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención que te permita luego hacer seguimiento y control de las medidas que tú adoptas. Recuerden que les dije que había que anotar, que había que tener métricas para que usted pueda saber a nivel de dónde específicamente va a hacer esas intervenciones. Solamente analizando los factores psicosociales mediante una correcta evaluación, usted va a poder tener y ejecutar planes de acción. Este es un ejemplo. Si tenemos un trabajador que tenga que tratar con clientes y usuarios, que atienda que atender una población que muchas veces, como el esquema que vimos en Dayos en la primera clase, y le llegue ese supervisor y tiene que atender al público, eso es un riesgo psicosocial, donde usted está expuesto a qué cosa, a maltrato verbal, maltrato físico, al estrés, y qué le trae a usted como consecuencia, ansiedad, cansancio emocional. Si tienes un trabajador donde hay una alta exigencia laboral, porque tienes una sobrecarga de trabajo, porque tienes un jefe muy exigente, donde no hay un liderazgo efectivo que regule esto, donde él no tiene claro el rol y siente que tiene, por el contrario, una alta exigencia, eso le va a generar estrés y este estrés lo lleva a que haya entonces irritabilidad, trastornos físicos, ansiedad, depresión y todas las consecuencias que ya vimos que le podía ocasionar el estrés al paciente. Si por el contrario tenemos que hay déficit en la calidad de liderazgo y de las relaciones interpersonales que no se están llevando de la mejor forma
que son unas relaciones enfermas donde no hay buena comunicación, eso nos lleva entonces a un maltrato laboral, a moving, inclusive a un hostigamiento sexual. Y el paciente, el trabajador, va a tener entonces ansiedad, depresión, conductas de riesgo, pérdida de la productividad, insatisfacción, y esto también le va a conseguir, lo va a llevar a secuelas psicológicas y psicosociales, porque también su entorno va a estar afectado. Si tenemos problemas con la carga laboral mediante horarios inflexibles excesivos, va a llevarte a que tengas estrés, doble presencia, no puedes con tu horario, no puedes con tu familia, no puedes cumplir en ninguna de las dos partes. Te genera problemas también a nivel del hogar y vas a tener entonces insomnio, agotamiento laboral, incumplimiento con las tareas, no solamente de tu empresa, sino de tu familia. Y ya vimos que el trabajador entonces no es un ser que pueda estar aislado. Para evaluar los factores, tenemos que comenzar siempre desde la acción preventiva. Y la acción preventiva también se planifica. Debe contener de manera formalizada la respuesta a las preguntas habituales. ¿Dónde, qué, cómo, en qué plazo, en qué tiempo? ¿Qué tiempo tengo yo para hacer esta tarea? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ayuda aquí? ¿A quién delego yo esta responsabilidad? Y por supuesto, con qué recursos humanos y materiales yo cuento. Entonces, ¿cuáles son los puestos que yo voy a evaluar? ¿Son puestos personales? ¿Son puestos colectivos? ¿Cuántas personas tengo yo a cargo? ¿Qué medidas debo tomar? ¿Qué acciones debo tomar? ¿Cómo voy a desarrollar estas acciones? Porque tienes que establecer un plan, porque aquí no da tiempo a que estés improvisando. ¿En qué tiempo voy a llevar a cabo la tarea? Porque no puedes tener y diagnosticar un problema psicosocial y decir que te va a llevar 2, 3, 4 años implementar alguna solución. Debes actuar dependiendo de los problemas más o menos rápido. Siempre con un responsable, siempre alguien a quien quien te rinda cuentas y siempre alguien en quien tú confíes y que se abra, como les digo siempre, a los trabajadores y que haya comunicaciones efectivas para que, por supuesto, pueda haber la mejor relación interpersonal. Y sin dinero, sin recursos, no tenemos nada, ¿no? A veces toca trabajar con pocos recursos, pero sí se puede hacer. ¿Algún comentario? Esta es la caída más alta del mundo, este es nuestro Salto Ángel, esto queda en el estado Bolívar, donde yo vivo, al sur de Venezuela. ¿Algún comentario o alguna pregunta para finalizar entonces esta última parte? Aquí en el chat escriben, no, solamente la asistencia. ¿Comentarios o preguntas? Estamos entonces en la sesión de preguntas, abrimos para ustedes 20 minutos para preguntas, para interacción. ¿Han evaluado en la empresa donde ustedes están? Aldo, coméntame. Bien, doctora, una preguntita. Em, Cuando, en el caso de salud, sobre todo, es donde quiero enfocar, cuando un trabajador de salud, tiene tendencias o directamente ya se le conoce, ¿cómo decirlo? Tiene eh, rasgos psicosociales ya reconocidos, ya tiene un trastorno y ya tiene una dependencia. En estos casos, ¿cómo se debería actuar? Independientemente del campo. Por ejemplo, desde un trabajo en donde no hay tanta preocupación, digamos, más allá de, por ejemplo, una cirugía o algo así, a algo como un ámbito más administrativo o algo más, digamos, sustancial como, por ejemplo, una cirugía o un cirujano que tiene este tipo de situaciones. ¿Cómo se debería manejar? Estamos hablando de un trabajador con algún problema de adicción. Vamos a ponerle nombre y apellido, ¿cierto? Estamos hablando de un cirujano alcohólico, ¿cierto? Por ejemplo, alcoholismo, por ejemplo, uso de benzodiazepinas, algo por el estilo. Entonces estamos hablando, perdón, de un trabajador con adicción, en este caso a sustancias depresoras del sistema nervioso central, ¿ok? En este caso a medicamentos depresores, ¿sí? Sí, sí, doctor. En Primero, esos lo casos, que les dije primero lo que les dije ahorita, usted debe ver cuáles son las políticas que tiene ese centro de salud porque las debería tener.
¿sí? Vamos a imaginarnos que usted me está hablando de una clínica pequeña. Pues esa clínica, por pequeña que sea, una clínica de 10 camas nada más, privada, tiene que tener una política. Si no tiene, tiene que haber un personal que comience a trabajar en el desarrollo de esa política. Vamos a imaginarnos que es un hospital tipo 4, el hospital Leiva, ¿es que se llama? Leiva, el de Perú, el más grande de Perú, perdón que olvidé el nombre. Mm. Vamos a imaginarnos que es un hospital tipo 4, un hospital más grande que usted tiene en Perú. También tiene que tener sus políticas de acción sobre trabajadores con adicción. Si no lo tiene, usted mira, ven acá, está faltando esto aquí, tenemos que trabajar en esta propuesta, tenemos que sentarnos un equipo multidisciplinario a establecer estas políticas de acción porque esto nos va a pasar. Y hay políticas buenas y hay políticas malas. Hay políticas, por ejemplo, y me ha tocado el caso con Perú, que te dicen, y son muy estrictas, y te dicen, aquí no toleramos adictos a nada. Si usted tiene 2, 3 exámenes antidoping, utilizan mal esa palabra, al año, y usted sale positivo en un examen, usted está fuera, porque imagínese, usted no puede, vamos a imaginarnos que esta es una empresa de carga. Usted no puede manejar un vehículo de carga un riesgo. Y depresor también porque se te puede quedar dormido el trabajador. Y te dicen, la política es cero. Me dicen, perdón, que tengo conexión inestable de internet. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Perdón, que la conexión se puso inestable. Sí, No te... Sí. sí se escucha Ok, ahora. Ahora sí. repito entonces, hay empresas que tienen política cero, de tolerancia cero. Usted salió positivo en un examen, en un screening, usted está votado. Pero eso tiene que saberlo el trabajador antes. Y el trabajador asume, bueno, si yo voy a trabajar en esta empresa, yo no puedo ni ingerir bebidas alcohólicas ni salir positivo en un control porque estoy votado. Y lo sabe el trabajador. Usted ya está grande, usted ya es mayor de edad, usted ya tú sabe que si usted está positivo, usted va para afuera. Aquí no hay derecho a pataleo. Y la empresa tiene que notificárselo al trabajador. Pero hay otras empresas que por el contrario son más permisivas y le dan, porque están en sus protocolos y en sus políticas de salud, bueno, mira, vamos a hacerte un llamado de advertencia, la situación no es tan grave, vamos a considerar la situación no es tan grave, esto no puede ser, no lo vuelvas a hacer, vamos a someterte a un plan de desintoxicación, vas a ir, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, porque eso es lo que está estipulado en nuestra política, usted tiene que permanecer un año allá, es decir, hay una política que está previamente establecida y también la conoce el trabajador. Y se hace ilícito, el trabajador tiene una oportunidad, inclusive luego que ese trabajador, dependiendo de la adicción, el trabajador regresa a su lugar de trabajo, le mantienen el puesto de trabajo, quizás lo colocan por debajo, lo cambian, lo rotan, hasta que él va escalando y regresa a su posición donde él estaba anteriormente. Pero como les digo, son políticas que están establecidas previamente. Entonces, y aquí ya usted no se puede meter porque eso es lo que permite la ley, ¿no? Es libre. Usted puede ejercer su plan de acción desde su empresa. Pero vamos a suponer, como tú me dices, que está en este hospital, quizás no hay políticas o las políticas no están bien definidas, pero es un cirujano. Estamos hablando de que un cirujano, mira, tiene en sus manos la vida, la salud de un paciente. Ese trabajador, si está tomando sustancias, bien sea psicoactivas, estimulantes o depresoras del sistema nervioso central, no puede, no debe ejercer. Hay que llamarlo, hay que establecer de primera instancia una entrevista muy breve, una intervención breve, hacer que reconozca el error, porque no hay nada más difícil para un colega, para un médico, que darse cuenta de su adicción, porque piensa que en cualquier momento la va a superar. Recientemente también tuve la experiencia con un colega que falleció hace muy poco, hace 2, 3 semanas. Él ya me venía contactando, me dice, y me agarra, fíjate esta historia verídica, en el pasillo de la clínica donde yo trabajo, y conozco al colega, lo conocía hace más de 20 años, y era mi vecino de pasillo. Antes de pandemia, la conversación era poca porque todo el mundo estaba ocupado. Luego de pandemia, que regresamos a la consulta privada, pues ya había más tiempo para conversar porque había menos pacientes, la situación aquí es medio complicada desde el punto de vista económico y político, y bueno. Y me dice un día, yo necesito hablar contigo porque, bueno, te quiero comentar algo, pero
¿será que tú tienes tiempo? Y me empieza a hablar y ya yo sé por dónde venía. Y le pregunto de una vez, ¿qué estás consumiendo? Y se me queda viendo y se sorprende y me dice, bueno, sí, el problema es por allí. Porque es que tengo dolor, que no sé qué más, y entonces, ¿qué estás tomando? Estaba tomando algún derivado y ya estaba comenzando a colocarse inyecciones de morfina para el dolor, porque al final tenía una hernia discal que no había podido atender quirúrgicamente. Pero es un colega y es internista. Él sabía lo que estaba pasando con su cuerpo. ¿Cómo podía ser? Yo le digo, bueno, cuando quieras hablar, conversa, pero claro, y el temor de él, y él consulta, es porque su hijo, el neurocirujano, quería llevárselo a otro país para operarlo en otra parte. Y él sabía que si se iba a operar, él tenía riesgo, su riesgo quirúrgico era muy alto, porque él tomaba opioides. Y este tipo de sustancias, a la hora que tú vas a quirófano, el problema, después que tú lo anestesias, si el trabajador, el paciente no te lo ha dicho, a la hora de anestesiarlo corres más riesgo porque esas son las anestesias más difíciles de revertir, porque el trabajador no hay centro de estímulo para que comience a respirar otra vez y son aquellos pacientes que se te quedan enganchados. Y él lo sabía, él sabía el riesgo y al final falleció probablemente por alguna sobredosis de medicamento. Entonces, si no hay políticas establecidas, no se puede hacer nada. En este caso era muy difícil porque nunca fue a consulta. Y él sabía que tenía un problema y su hijo también, porque una semana antes lo llamé, porque además que yo le di clases en algún momento a su hijo y le digo, mira, está pasando este problema con tu papi, hay que prestarle atención. Bueno, una semana después lo encontraron muerto en su casa. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nunca debe ser tarde para un programa y para la posibilidad de una intervención breve. Hay que llamarlo, ya tienen las herramientas para decirle, mire doctor, venga acá, esto está pasando, esto no está bien, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué lo podemos ayudar? La dirección del hospital, del centro donde él labore, debe llamarlo porque está en riesgo la vida, no solamente del trabajador, que salga y fallezca en un accidente o que esté involucrado en un accidente de tránsito y fallezca él o fallezcan otras personas, sino la vida de sus pacientes. En una oportunidad me tocó también en un hospital donde yo trabajaba, cuando hice, aquí uno se gradúa y pasa un año haciendo rural, es un internado en una rural, en un hospital, en un sitio no céntrico, y nos tocó luego pasar al internado y estamos 2 años en un hospital. Y ese día llaman al adjunto de obstetricia para una emergencia, una cirugía de emergencia, una cesárea de emergencia, y el doctor estaba alcohólico ya también, pero de esta gente que tú dices, bueno, no, lo que pasa es que él toma mucho. No, no es que toma mucho, que es alcohólico, pero tú no puedes tomar en tu semana de guardia. Si tú estás y te asignan una semana, cada 5 semanas de guardia, esa semana no puedes beber. Él llegó en estado de ebriedad, no podía, se caía. Y entonces el residente tomó la decisión, ya era un residente de segundo año avanzado, con mucha experiencia en el hospital, y tomó la decisión de hacer la cirugía, porque o era eso, o era que se ponía en riesgo la salud, la vida de la paciente y del feto. Imagínense usted, no solamente uno, eran dos. Es decir, conclusión, ese trabajador debe hacérsele una intervención breve, tocar el tema de adicción, separarlo brevemente del cargo para que él tome acciones y que luego regrese. Y si eso no sucede, decirle, doctor, si esto no sucede, si usted no mejora, si usted no se pone en tratamiento, la licencia médica se le va a suspender. 1 año, 2 años, 5 años o de manera indefinida. Eso debe estar estipulado en alguna parte. ¿Ok? Porque se debe actuar, porque si no, van a haber riesgos y esas consecuencias, aquí los riesgos no hay margen a nada, aquí lo peor puede pasar, ¿ok? Esa es mi sugerencia. ¿Algún comentario, doctor De Pool? Creo que está por allí. Hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí, profe. Allá, excelente, muchísimas gracias. Bueno, encantado con la clase del día de hoy. Pocas veces los ocupacionalistas escuchamos hablar de todos estos riesgos y factores psicosociales, por supuesto, y relacionados al consumo, a lo que nos lleva a consumir, todo lo que está por detrás. Y como decía la profesora, que comentaba al principio, perdón por el audio, se habían dañado mis audífonos. Entonces tuve que ir a buscar otro de velocidad.
Bueno, les comentaba de un caso que justamente el lunes un muchacho de 28 años, dueño de un negocio de estos dispositivos para vaporizar, los llamados vapers, hospitalizado, obeso, con dificultad respiratoria, neumonía, prácticamente 80% de saturación de oxígeno. Está en cuidados intensivos todavía. Entonces son cosas que uno dice, ¿a dónde va a llegar, digamos, el hacerse daño? Como lo decíamos, mira, tú tienes otra oportunidad de vivir, te estás recuperando poco a poco con la ayuda y los cuidados intensivos, pero de qué vale la pena el dinero que has ganado en ese negocio si destruiste tu salud? Entonces, tengan esto muy pendiente, no es un juego, no, la salud, la vida de las personas, de los trabajadores, no es un juego. Y nosotros tenemos oportunidad de cambiar para ellos lo que sea su progresión a una vida mejor, a una calidad de vida mejor. Tómenlo en cuenta y apliquen los instrumentos que también la profesora ha estado indicándonos aquí. El tema de las tabacaleras es así. Ellos saben que millones de personas, es decir, millones de clientes dejan de fumar para ellos de comprar sus productos porque mueren. Entonces ellos tienen que hacer el esfuerzo como sea de conseguir nuevos adeptos, nuevos adictos. Esto, ellos no tienen compasión y esto tienen que entenderlo. Ellos no tienen compasión, ellos quieren que les compren sus productos. Ojalá que podamos descubrirlo de ese modo para hacérselo entender así a las personas y nosotros mismos. Por supuesto, si alguno tuviera este hábito tabáquico, o alguno de alcohólico, de otra droga, buscar ayuda, busquen ayuda. Por favor, repitan después de mí, necesito ayuda, necesito ayuda. Pidan ayuda y enséñenle a decir eso, a repetir eso a los trabajadores. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a usted, profesor. Y sí, que este sea el mensaje final. Si usted necesita ayuda como paciente, porque muchas veces no tenemos el incentivo ni tenemos quien nos abra una puerta. Considere usted esta clase y considere usted a los docentes de nosotros, cualquiera de los que estemos de turno, y ya los últimos módulos que quedan con el doctor de Pool, para pedir ayuda, porque estamos dispuestos a ayudarlos, dispuestos a atenderlos. La presentación queda con ustedes, allí están los contactos, allí está inclusive el celular que los dejo allí, y estamos dispuestos a ayudarlos, no solamente ustedes, a sus familiares, a sus trabajadores, porque si usted no pide ayuda, nadie lo va a ayudar. Y muchas veces no porque nadie quiera ayudarlo, sino porque no tenemos el resto de la población las herramientas para poder hacerlo. Y el tema de las adicciones es eso, es un karma. Y se necesita ayuda, pide ayuda que la va a conseguir. No estás solo. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Ya para ir terminando. Estimados alumnos, buenas tardes. ¿Tendrán alguna consulta más para poder realizarla con la doctora, por favor? Este es el momento para poder hacerles llegar todas sus dudas. Doctora, más bien si usted quisiera agregar algo más para la ponencia, mientras que los chicos van viendo si van a hacer alguna consulta o tienen alguna duda más. Nada, que estamos en la orden, que nunca es tarde, que estudien, que tienen que estudiar mucho, que necesitamos alumnos que estén y que sean más partícipes de la clase, que se motiven un poquitico más, que prendan esas cámaras, que la docencia no sea solamente en un sentido de aquí para allá, que aquí estamos todos para aprender, porque también aprendemos nosotros de ustedes. Esto es un compartir. Aquí nadie es más que nadie, aquí estamos todos para aprender, aquí estamos todos para dar opiniones, para poder desde el espacio en el que estemos colaborar uno con otro y reconocer siempre desde donde usted esté que los riesgos psicosociales los tenemos allí, los tenemos a la puerta de la empresa, los tenemos a la puerta de su consultorio, de su hospital, del ambiente donde usted se desempeñe, que tenemos que reconocerlos, identificarlos y evaluarlos de la manera correcta. No pierdan ahora prontico la oportunidad de hacer el curso, creo que para marzo, debería estar saliendo marzo, quizás abril, el curso de Sensopaz, para que lo hagan porque es una plataforma excelente
y que no va a tener usted que aprenderse todo este poco de cosas porque estos cursos están diseñados específicamente para la población peruana, basados en estudios de investigación que se realizaron en población peruana y son cursos gratuitos. Y además te queda entonces la plataforma para que desde tu lugar de trabajo los puedas evaluar. Siempre, muchas veces, dependiendo también del número de trabajadores, necesitas ayuda si no eres especialista en el área, pero aquí te van a brindar mucha ayuda. Estén entonces atentos a esa página del Ministerio de Salud, que realmente es muy buena, ¿no? Está muy completa y les ofrece datos relevantes. Aquí no contamos con una página, y ahí yo felicito a Perú, específicamente al MINSA allí. Aquí no contamos con una página así donde se puedan evaluar este tipo de riesgos. Entonces, felicitaciones por eso. Y bueno, participen ustedes de los programas porque tienen un excelente programa ya para la evaluación de los riesgos psicosociales. Aló, ¿Dónde está buenas tardes, ¿cómo están? Soy Tania Valdivia. Tania? Buenas tardes. ¿Cómo están? Realmente he estado escuchando con mucha atención estos temas que es bastante relevante y además también es un tema bastante preocupante porque, por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo que tiene este problema, pero queremos saber de qué manera podemos ayudarlo porque a veces él se pone agresivo y entendemos, bueno, que es la adicción porque ya le han diagnosticado una adicción al alcohol, pero es parte del círculo en el cual nosotros nos desenvolvemos, porque es un compañero de trabajo. A veces él no tiene la fortaleza de poder decir no, porque a veces cuando hacemos reuniones evitamos justamente que haya algún tipo de alcohol, pero él se pone un poco agresivo. Entonces eso nos preocupa. Quisiéramos saber de qué manera podemos ayudarlo. Y depende, no es el único caso, pues debe ser día de caso, pero es el más palpable que nosotros estamos ahora viviendo. Entonces, podría, podría de alguna manera aportar algo que nos podría indicar, de poderlo apoyar, ¿no? Ayudarlo. Muchas gracias. No, gracias a ti por participar. Y sí, lo que tú dices es cierto. No, no, y por eso yo comenzamos la clase de esa manera, ¿no? Hay que tener y respirar profundo, ¿no? Porque no es un tema fácil, porque no es un tema que, si por ejemplo yo te hablo a ti de un problema de quizás, no sé, alguna cardiopatía o alguna enfermedad de estas extrañas, las sientes como que lejanas, ¿no? Pero el tema de las adicciones es un tema que tenemos allí presente, constante, en nuestro entorno de trabajo, en el entorno laboral, deportivo, si practicas algún deporte y conoces a alguien que inclusive está abusando de sustancias, de esteroides ahorita, que está tan de moda eso, o en casa, entonces, o con tus compañeros de trabajo. ¿Qué te propongo yo específicamente? Como le dije ahorita al otro compañero, una intervención breve, ver cuál es la política de la empresa. Eso es fundamental para saber qué acciones son las que se van a poder determinar y tomar para poder actuar específicamente con ese trabajador. En el caso de un colega aún es mucho más difícil y más complejo porque lo tienes cercano, lo conoces quizás desde hace 5 años, 10 años o más tiempo y no se sabe cómo afrontarlo. Y recuerda algo, el tema de las adicciones hace que el paciente tenga además problemas de salud. No solamente es el tema de la dependencia de la adicción, sino que va a tener problemas de salud, una encefalopatía por alcohol, por ejemplo, va a tener problemas de depresión. Y como les dije, el alcohólico, el adicto, es un paciente y el paciente necesita respeto. No podemos ayudarlo si nos quedamos de brazos cruzados o lo ignoramos. No es la forma. Una intervención breve, hablar con él, hablar en lo posible con algún familiar. Él se va a enojar, claro que se va a enojar y va a tener al final dos alternativas. Acepta, porque no puedes darle atención a nadie que no acepte su enfermedad, porque se comienza por allí, por reconocer que tenemos una enfermedad y solamente así vas a poder entonces llegar. Yo particularmente con mis pacientes, lo he hecho desde hace muchísimos años, me ha dado mucha experiencia y de verdad que no puedo quejarme de ese método. Como yo les dije, trabajé con Alcohólicos Anónimos muchos años y a veces el trabajador no se da cuenta y no quiere, y te lo llevan al consultorio como que obligado, ¿no? Entonces tú le preguntas y le dices eso, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a estar solamente 24 horas sin beber. Ven mañana, 24 horas sin beber, que es el plan de las 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Y cree que ese plan da resultado porque llega un momento en que el trabajador se da cuenta, independientemente de la condición social, del grado de instrucción, de lo que sea, puede ser el que barre en la clínica o puede ser un médico. Oye, mira, no puedo.
Es verdad, no puedo, tengo un problema, y entonces va y acepta cualquier tipo de intervención. Comienza por allí, esa es mi sugerencia. Doctor De Pulso, ¿tienes algún comentario o hay otra pregunta? No, creo que verdaderamente nos has dibujado lo que en la vida real sucede con las personas que lamentablemente están con ese fondo de problemas que les llevan a la adicción. Así que muchas gracias. Atiendan los problemas psicosociales y hagan prevención, compañeros. Muchas gracias. Así es. Gracias a ti, profe, por estar siempre. Ya te toca el próximo módulo, me queda el taller y después viene usted. Ay, Dios mío. Bueno, Al- bueno, doctora, más que nada, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Ha estado muy interesante. Y con esto ya estaríamos culminando la sesión número 2 y hacerle presente a los participantes que ya se colgó el link de asistencia. Estaremos activos por 3 minutos más y de ahí se estaría ya, con esto estamos culminando la sesión. Les hago presente que el día, vamos a estar también, nuestra siguiente sesión es el día 25 va a ser un taller en Zoom. Por favor, igual se les va a hacer el recordatorio a todos ustedes, pero nos esperamos, nos vemos para el día 25. 3 minutos más y ya se estaría cerrando la sesión. Por favor, anótense y regístrense en su asistencia todos. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora, doctor. Que tengan buena tarde. Gracias. Igualmente, hasta luego, nos vemos la semana que viene. Gracias. Muchas gracias.